Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Clap, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a vuestra casa. Y en el día de hoy vamos a estrenar una nueva serie. Como podéis ver en el título, se titulan Las Mega Batallas. Y para dar la bienvenida a esta nueva serie vamos a comparar el Mega Caballero con Chispitas, dos cartas legendarias y dos cartas muy valoradas en Clash Royale. También quiero mandar un fuerte saludo a Ailton Jr., un miembro muy destacado del clan, Manu Mike, Simón, Fernando, Héctor, Emiliano Sastre, Emiliano Martínez, Sarlon y Emiliano González Zambrano. Así que un fuerte saludo desde aquí y muchísimas gracias por comentar. Y lo dicho, si queréis salir en el vídeo que os mande el saludo, dejadme un comentario por aquí abajo, por favor. Vamos primero con la velocidad. Vamos a ver qué carta de las dos es más veloz y vamos a enfrentarlas una al lado de la otra, como podéis estar viendo. Cuánto tardan esas tropas en llegar a la torre enemiga. En este caso vemos el Mega Caballero se hace con el primer punto. Pero bueno, esto no es solo lo único que vamos a analizar. También vamos a analizar la defensa que tienen ambas cartas como contra una carta grande como el Golem. Aquí vemos tanto Chispitas como el Mega Caballero enfrentándose al Golem. Vamos a ver cuál de las dos cartas derrota antes a la carta del Golem. Como vemos, estamos utilizando cartas que no atacan a las tropas rivales. Y empata el 1-1 en el marcador Chispitas. 1-1. Vamos allá, vamos con lo que os interesa. Una batalla 100 contra 100. 100 Mega Caballeros y 100 Chispitas contra 100 Golems. En ambos casos aquí vemos en el lado izquierdo los Mega Caballeros y en el lado derecho Chispitas intentando reventar a 100 Golems. Vamos a ver cuál de las dos cartas tiene más potencia y cuál de las dos cartas obviamente tarda menos en derrotar al Golem. Aquí vemos mucha diferencia entre ambas cartas. Gana Chispitas por goleada, incluso tumban una torre, tumban la segunda torre y la tercera que cae rápidamente. Así que punto para Chispitas. Vale, llegó el momento de practicar y de probar la defensa de estas cartas contra el Gigante Noble. Vamos a ver cuál de las dos lo derrota antes. Aquí vemos al Mega Caballero en el flanco izquierdo y al Chispitas en el flanco derecho. Madre mía, goleadísima de Chispitas, que pone el 3-1 en el marcador. Pero eso no es todo, vamos a hacer un 100 contra 100, como podéis ver aquí. Vale, en esta ocasión vamos a hacer una batalla de 100 Chispitas contra 100 Gigantes Nobles. Vamos a ver si consiguen derrotar a esa carta. El Gigante Noble, recordamos que es una carta que bueno, que muchas veces también sirve para tanquear, pero no es una carta especialmente fuerte. Sí que también tiene la posibilidad de atacar la torre, pero como vemos aquí, Gigante Noble contra Chispitas no tiene nada que hacer y se lo cargan rápidamente. Pero vamos allá también en el enfrentamiento de 100 Gigantes Nobles contra 100 Mega Caballeros. El mayor ataque que tiene el Mega Caballero, como podéis ver, es el salto que hace y la caída. Como podemos ver aquí, el Gigante Noble en este caso, pues bueno, es una carta bastante más flojilla que el Mega Caballero. La capacidad que tiene el Chispitas y la capacidad que tiene el Mega Caballero. En este caso vamos a hacer una super batalla, como podéis ver aquí. Vale, aquí tenemos en el lado izquierdo los 100 Mega Caballeros contra los 100 Gigantes Nobles y en el lado derecho los 100 Chispitas contra los 100 Gigantes Nobles. Vamos a ver cuál de las dos cartas es la encargada de cargarse a los Gigantes Nobles, a los 100 Gigantes Nobles, con mayor rapidez. De esa forma podremos saber en este aspecto cuál es la mejor carta de las dos. Como podemos ver aquí, pues bueno, los Chispitas le han dado una paliza tremenda, incluso tumban las dos torres. Y Mega Chispitas que pone el 4-1 en el marcador. Y de la misma forma que hemos practicado la defensa, vamos a comprobar cuál es el mejor ataque. Si el ataque de 4 Mega Caballeros o el ataque de 4 Mega Chispitas y cuánto tardan en destruir las torres enemigas. Aquí vemos el contador, os lo dejo por aquí a la izquierda. De momento el Mega Caballero va fundiendo. Madre mía, como os digo, el mejor ataque, el ataque más potente del Mega Caballero es cuando hace el impulso por el aire y consigue una puntuación de 21 segundos con 11 milisegundos. Vale, ahora le toca a Chispitas, el turno de Chispitas. Ponemos el cronómetro de nuevo y a ver cuánto tardan en destruir las torres rivales. Ponemos aquí el hechizo de furia. Rantantantantan. Madre mía, esa torre cae en 18 segundos, muy superior. Chispitas que pone el 5-1 en el marcador. Pero eso no es todo, vamos a hacer una batalla de 1 contra 1, Mega Caballero contra Chispitas. Ahí vemos
cuál de los dos será mejor. Primero ataca Chispitas, coge impulso al Mega Caballero. Está igualado el combate. Madre de mía, el Chispitas que pone el 6-1 en el marcador. Y ahora un 10 contra 10. Vamos a funcionar. Vamos a comprobar cuál de las dos cartas es más superior. Yo creo que por diferencia, en cuanto aumentamos la cantidad de Chispitas, pues no tiene nada que hacer. Y pone el 7-1 en el marcador. Ahora vamos a comprobarlo de 100 contra 100. Madre mía, santísima. 100 contra 100. 100 Mega Caballeros contra 100 Chispitas. De momento 7-1 en el marcador. Resultado aplastante el que está consiguiendo Chispitas. Porque como vemos, cada vez que se van sumando más unidades de Chispitas, pues la fuerza que obtiene es mucho mayor y hace que la diferencia entre ambas cartas todavía sea mayor. Así que vamos a ver, como vemos, paliza increíble de Chispitas al Mega Caballero que no tenía nada que hacer. Y tumban las 3 torres, así que pone el 8-1 en el marcador. Así que el ganador del vídeo de hoy es Chispitas. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, elegir a Chispitas antes del Mega Caballero, aunque siempre recordar que tenéis que adaptar el mazo a lo que vosotros queréis. Espero que os haya gustado esta nueva serie de mega batallas. Dejadme en los comentarios cuál es la próxima comparación de cartas que queréis que haga. Meterle un puñetazo bien fuerte a este mago, o si no, ver alguno de mis vídeos que os dejo por aquí. Y podéis suscribiros también. Es todo gratis.